Shalom, bienvenidos nuevamente a Jerusalén, bienvenidos a Alel, transmitiendo para ustedes desde Israel. Continuamos hoy con nuestro ciclo sobre las reflexiones espirituales que comenzamos la clase pasada, hablando de Keter. Hoy vamos a continuar con Jochma. Tenemos ante nosotros el slide del árbol sefirótico y como estuvimos estudiando, cada sefirá nos enseña una reflexión espiritual y un aprendizaje para nuestra vida. Hoy vamos a continuar con la Sefirá Jochma, que es la segunda que pueden ver en nuestro árbol sefirótico. Keter, como vimos, es toda la influencia, todo lo que surge del Creador y bien la creación. Es decir, que es la fuerza de dar del Creador. Hay una energía que nos nutre. La vida es esa energía infinita y el cuerpo es su recipiente. Y nuestro deseo es nuestro verdadero cuerpo. El verdadero cuerpo del hombre es el deseo de recibir. Si el hombre no tiene deseo de recibir, no tiene vida. El deseo es lo que le da vida. El deseo de recibir todo lo que el Creador le da, esa energía infinita. Entonces Keter señala la energía infinita que se expande del Creador. Y Jochma, la recepción. Automáticamente, si el Creador da, el hombre quiere recibir. Entonces, Jochma tiene que ver cómo aprender a recibir, cómo el hombre debe aprender a recibir todo lo que el Kadosh Baruj Hu le da. Y eso se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta en todas las cosas que nos suceden en la vida. Cada situación existencial que atravesamos tiene que ver exactamente con eso, con aprender a recibir de cada situación y de cada situación tener aprendizajes para aplicarlos en la vida. Y no es tan fácil porque pensamos que sabemos recibir, pero no sabemos recibir. Y también aprender de cada cosa. Entonces, el hombre debe concentrar todo su potencial, cuando tiene que ver con Jochma, en cómo discernir en lo que recibe. Es decir, cada situación que le sucede en la vida no es casual, sino que es causal, tiene una causa y es Kadosh Baruj Hu, para que el hombre aprenda. También lo que nos afecta de una forma u otra, ¿qué está señalando? Está señalando que debemos aprender algo. Si algo no nos afecta, puede ser o que pasa desapercibido, entonces aún nuestra conciencia no entra en eso, quiere decir que aún no es algo que debemos aprender. Es como un niño, cantidad de cosas suceden en el mundo y los niños no los afectan, no tienen problemas. O cantidad de cosas no suceden en la vida, dos personas se enfrentan a una misma situación, a una le afecta, a otra no. Quiere decir que eso que nos afecta, quiere decir que llegó el momento de enfrentarnos a eso y aprender de eso para mejorarlo. Entonces debemos aprender de todas las cosas de la vida. ¿Pero qué debemos aprender? También debemos aprender que no estamos listos para todo. Como un bebé no está listo para digerir ciertos alimentos, también el hombre no está listo para digerir ciertas situaciones espirituales. Entonces, otra sabiduría también es que estoy listo y que aún no estoy listo para enfrentar. Y lo que no estoy listo, debo prepararme para ello. Entonces Jochma, por eso Jochma también es sabiduría. Es toda la sabiduría de cómo el hombre se enfrenta en la vida para recibir todas las situaciones que atraviesa y aprender de esas y transformarlas en algo positivo. Es decir, que la sabiduría, la Jochma, que tiene que ver con sabiduría, con deseo, con voluntad, es cómo transformar todo en algo positivo. Es como vemos la naturaleza. En la naturaleza hay fuerzas, pero fuerzas salvajes, primitivas. ¿Qué hace el hombre? El hombre las civiliza, las domestica y aprende a utilizarlas en forma positiva. Con la fuerza de un río hace una represa y da electricidad. Y así con todas las cosas. Como el famoso encuentro que creo que otra vez citamos entre el malvado Turnus Rufus romano y Rabbi Akiva, el sabio de la Torá, en la época, hace aproximadamente 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba la tierra de Israel y querían prohibir las prácticas judías, entre ellas la práctica del Brit Milá, de la circuncisión, y Turnus Rufus le dice a Rabbi Akiva,
queriéndole prohibir el Brit Milá, le dice, ¿qué obras son mejores? ¿Las de Akadosh Baruj Hu o las del hombre? Y Rabbi Akiva, sabiendo su intención y con su sabiduría, que es lo que le dice, le muestra en una mano trigo y en otra pan, y le dice, ¿qué prefieres? Por supuesto que el pan. El Akadosh Baruj Hu nos da el trigo, nos da la materia prima, nos da la naturaleza, las fuerzas primitivas, salvajes, pero el hombre es socio de Akadosh Baruj Hu. El hombre transforma esa energía salvaje, primitiva, en dar, en armonizar. El tafkid, como decimos en hebreo, la función del hombre es hacer ijudim, uniones, unir, ver todo cómo está interconectado. Todo está interconectado. Y la sabiduría del hombre es revelar la forma como interconectar las cosas armónicamente. Porque todo está conectado. Pero el hombre, que es el centro y es todo el objetivo de la creación, por eso fue creado el último día, el proceso creativo, debe aprender a través de la sabiduría superior, de la Torá, de la Kabbalah, cómo armonizar, cómo unir y hacer de todo una unidad armónica. Es decir, debe descubrir la ecología y la armonía que rige. Y eso nos enseña la Sefirá Jochma, cómo recibir y de eso hacer algo positivo. Entonces, Adam, que es la síntesis de la creación, su propio nombre muestra su potencial. El nombre Adam está compuesto por la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y la primera letra señala al principio, el principio de todas las cosas. Por eso la Torá no empieza con Aleph, sino empieza con Bet, que es la dualidad, donde el hombre puede conectarse con la unidad. La dualidad es el conocer, la unidad es el ser. El hombre, a partir del conocer, va a alcanzar el ser, va a alcanzar la Aleph. Por eso la Aleph es también uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu, igual que el nombre Yud Kei Vav Kei. La letra Aleph está conformada por una Yud, una Vav y otra Yud. Eso es la letra Aleph. La letra Yud vale 10, la letra Vav vale 6 y la otra letra Yud vale también 10, son 26, igual que el nombre Yud Kei Vav Kei, que vale 26. Quiere decir que Aleph es el principio que sustenta todo, por eso es la primera letra, Akadosh Baruj Hu, el principio que genera todo y el objetivo. Entonces el nombre Adam comienza con letra Aleph. La letra Aleph es la letra que le da vida, Hayut, como decimos en hebreo, y esa vida y esa Hayut tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con la Sefirá Jochma, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la fuerza espiritual del hombre, que es transformar la realidad. El único que puede transformar la realidad es el hombre, Adam. Y esa primera letra le da esa fuerza. Pero luego la palabra Adam tiene Aleph, que es el principio, y luego las otras dos letras es Dam, que es Dam en hebreo, sangre. Quiere decir que el hombre está conformado por dos aspectos. Uno es sangre, que es todo lo que sustenta la vida física. Sin la sangre es la vida física. Pero sin la Aleph, Adam es solamente sangre, solamente huesos, carne y piel, como un animal. Pero la Aleph le da su alma, le da su neshama, le da el principio que lo sustenta, que lo conecta a lo superior. El nombre Adam tiene varias connotaciones. Una connotación viene de Adamé la Elión, quiere decir que él puede ser similar a Adamé, quiere decir que puede asemejarse a lo superior. Él tiene el potencial de ser en Akadosh Baruj Hu, de conocerlo y ser en él. Pero también Adam viene de Adamá, que es tierra, que es lo más bajo que hay, que el polvo. Entonces el hombre contiene los dos extremos. Lo más alto, que es asimilar su forma a la forma de Akadosh Baruj Hu, como aprendiendo a recibir todo lo que Akadosh Baruj Hu creó y armonizarlo, usando su mente, usando sus palabras y sus actos para armonizar toda la realidad. O Adamá, tierra, que es lo más bajo que hay, es inerte, no tiene movimiento propio, es como un objeto que no tiene vida propia.
cuando solamente quiere recibir, y nada más que recibir y recibir sin discernir en la consecuencia de sus actos y sin cumplir su destino, que es ser en Akadosh Baruj Hu. Entonces, por eso el cuerpo, ¿cuál es el fin del cuerpo? La Adama se disuelve en la tierra y se reintegra a los elementos de la naturaleza. Pero el alma, que tiene que ver con ese principio, con el Aleph, puede reintegrarse y volver nuevamente a su origen, a Kadosh Baruj Hu. Entonces el hombre tiene esa dualidad. Algo para ser completo tiene que tener los opuestos resueltos, si no, no es completo. Entonces el hombre tiene esos dos opuestos, tiene la potencialidad más grande de llegar a lo más alto, y lo que tiene más potencial también tiene potencial de llegar a lo más bajo. Entonces el hombre posee ese potencial, el potencial de llegar a lo más alto o llegar a lo más bajo. Es el potencial del hombre, Adam o Adama, depende cómo lo utilicemos. Y ese es nuestro desafío, y ese es el verdadero trabajo espiritual. Entonces Jochma es cómo conectar, cómo encontrar la sabiduría que fue creada para el hombre, para que el hombre pueda conectarse con eso. Después ustedes saben que en hebreo hay diferentes palabras para decir hombre. Adam, podemos decir Ish, Geber, Enosh. Cada palabra muestra un nivel espiritual humano. Pero Adam no tiene plural, habla de la unidad, del potencial de ser uno con el uno. Entonces, ese nivel espiritual es el que el hombre tiene que alcanzar cuando alcanza esa sabiduría, la sabiduría superior. Por eso dice que hay muchas sabidurías con minúscula, pero Torah, que es la sabiduría, esa es la que unifica toda la realidad a su esencia, al Creador. Entonces todo nuestro desafío es cómo revestir, cómo manifestar esa sabiduría. La Jochma surge entonces de Keter, del deseo de recibir del hombre, porque hay una fuerza de dar, el hombre quiere recibirla, pero el deseo es instintivo, es automático. A través de su discernimiento, el hombre puede transformar el deseo, que es instintivo, automático, en voluntad superior. Es decir, el deseo se manifiesta en forma egoísta. Y el hombre, a través de su trabajo espiritual, debe transformarlo en voluntad altruista, haciendo de eso una fuerza que armoniza toda la realidad. Pero para eso debe saber cómo revestirla. Entonces, la Jochma, para revestirse, tiene que atravesar la Biná, el Gesed, etc., hasta poder llegar a Malhut, que es el acto concreto. Pero acá va a ser necesario hoy, para que sigamos avanzando, explicar uno de los puntos importantes de cómo se reviste la Jochma. ¿Cómo debemos revestir la Jochma? Y tiene que ver con la sefirá que está por debajo de ella, que es Gesed. Todas las combinaciones entre Jochma y Gesed, Jochma sería sabiduría y Gesed, bondad, la iniciativa en hacer algo bueno. Entonces, vamos a ver ahora, en el slide que estamos proyectando, que todo el desafío es justamente ese, y toda la sabiduría es cómo revestirla. Es decir, cada una de las sefirot es como una luz espiritual, un grado de plenitud, una forma de cómo se manifiesta la plenitud de Akadosh Baruj Hu. Y a su vez, cada sefirá es luz, quiere decir influencia, hacia la sefirá inferior, pero hacia la sefirá superior es receptiva, es clien, como decimos en Kabbalah, recipiente, como el hombre. El hombre tiene voluntad de recibir. ¿Qué recibe? Plenitud. Entonces, la voluntad es el instrumento para poder recibir. Por eso debemos desarrollar una voluntad positiva. Y eso tiene que ver con Jochma. Pero para poder implementarla en la forma correcta, debemos hacerle a esa voluntad, a esa luz de sabiduría, el recipiente adecuado. Y eso tiene que ver con Gesed, con la bondad. Entonces hay sabiduría y hay bondad. Sabiduría sin bondad destruye.
Y bondad sin sabiduría también. ¿Por qué? Porque tienen que estar en equilibrio, tienen que estar en armonía. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es buscar las leyes que rigen la realidad, los principios. Pero si yo para aplicarlos, los aplico en forma rigurosa, sin bondad, puedo destruir el mundo. Porque quiero ser justo, quiero ser exacto, quiero aplicar la ley en forma fría y puedo destruir. El mundo se destruye de esa forma. Por otro lado, la bondad, Gesed, sin sabiduría, puede hacer daño. Si yo veo una persona que pide dinero y le voy a dar dinero, y estoy haciendo un acto de bondad, digo, voy a dar dinero. Pero resulta que esa persona con ese dinero lo utiliza para hacer terrorismo, para hacer maldad, o para comprarse drogas. Entonces, todas mis buenas intenciones terminan en algo malo. Quiere decir que la bondad debe ser aplicada con sabiduría. El equilibrio entre bondad y sabiduría es lo que debemos aprender. Entonces vemos acá que cuando el hombre aplica la Jochma con Gesed, el hombre tiene alegría, tiene completitud, porque cada cosa que hace lo acompaña el equilibrio. Cuando su sabiduría la aplica con bondad. Entonces, las dos están en equilibrio. ¿Cómo lo logra eso? Estudia Torah, principios superiores, y el desafío en implementarlo a través de actos de bien, que son mitzvot. Entonces el hombre está permanentemente autoobservándose para poder alcanzar esa armonía, en aplicar la Jochma con Gesed. Pero ¿qué sucede? Si el hombre aplica la Jochma sin Gesed, como vemos acá, surge el enojo. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser exacto con las medidas, con las leyes, todo, quiero aplicarlo en la forma exacta, pero sin bondad, el mundo no lo resiste, ni yo mismo lo resiste. Entonces paso de un extremo a otro, paso de la Jochma, aparentemente, de lo exacto, de los principios, voy a revelar lo que se llama en el idioma de la Sefirot, Gvurot, Dinim, límites. Voy a chocarme con todo, porque ni yo ni el mundo pueden soportar la medida de la rigurosidad permanentemente. El hombre puede ser riguroso con él, pero no exigir, imponer lo que él piensa que es verdad, sea verdad, o él piense que sea verdad a los otros. Tiene que inspirarlos a través de la armonía entre Jochma y Gesed con alegría. Entonces quien tiene Jochma y Gesed alcanza alegría, alcanza equilibrio y siempre sabe ver la medida justa de las cosas. Pero Jochma sin Gesed crea rigurosidad, crea durezas, y el hombre vive enojado, como esas personas que son estudiosos, que están inmersos en la Torá, que están inmersos, pero no revisten su Jochma en Gesed. Entonces no hay kli, no hay cómo revestir la sabiduría. Y si no hay cómo revestirla, la sabiduría es como un fuego. El fuego, cuando está en una vela, puede iluminar, pero cuando está suelto puede incendiar el mundo. Entonces el Gesed le hace kli a la Jochma. Después tenemos Gesed sin Jochma. Quiere decir que el hombre quiere hacer bondad pero sin sabiduría. Y está triste. ¿Por qué? Porque todo le sale mal. Porque tiene buenas intenciones, pero no tiene la sabiduría de cómo aplicarlo. Entonces, permanentemente se ilusiona y se desilusiona. Las cosas no salen como él quiere. Las cosas no salen correctamente porque tiene buenas intenciones. Es bondadoso, pero le falta la sabiduría de cómo aplicar lo que él desea aplicar. Y finalmente, cuando no hay ni Gesed ni Jochma, el hombre es apático. Nada lo mueve, no hay motivación. Un mundo muy triste donde no hay incentivos. Entonces vemos que estos dos aspectos, Jochma y Gesed, son fundamentales para adquirir armonía, para poder expresar nuestra energía, la energía de la vida, en forma correcta. Hoy aprendimos algo más de la Sefirot, que es un lenguaje muy amplio, profundo, complejo. Tratamos de simplificarlo y darlo para ustedes en estas introducciones, en forma que puedan aplicarlo, y de a poco vamos a ir profundizando
para que puedan aprender más de estas sefirot y cómo utilizarlas en su vida. Vamos a hacer primero una clase introductoria de todas ellas y a lo largo de nuestras conferencias y artículos que pueden leer vamos a seguir profundizando. Los invitamos a que nos escriban, a continúen preguntando y dentro de nuestras posibilidades vamos a responderles. Les deseamos desde Jerusalén Shabbat Shalom, también Har Sukkot Sameach. Esta semana es la semana de Sukkot. Los invitamos a leer nuestro artículo que van a recibir en el news también, Bezrat Hashem, y será hasta nuestro próximo encuentro. Shalom para todos desde Jerusalén, desde Israel.